Muy buenas noches. Comienza una semana más Málaga en Blanco y Negro aquí en Canal Málaga Televisión, el programa en el que todos los lunes les invitamos a que nos acompañen a un viaje por la historia de Málaga. Hoy vamos a hacer parada en la década de los 70 porque vamos a seguir recordando y analizando la obra de los principales exponentes de la pintura de vanguardia de esta década, y para ello me acompaña, como todos los lunes, José Enrique Sánchez. Muy buenas noches. Muy buenas noches, un lunes más. Y si hablamos de arte, si hablamos de cultura y si hablamos de pintura de vanguardia, tenemos que presentar a Alfredo Viñas, que es nuestro experto y galerista de arte. Muy buenas noches. Buenas noches, Elena, muchas gracias. Hemos analizado ya en algunos programas a algunos de los principales exponentes y representantes de esta pintura de vanguardia. Hoy traemos a tres muy importantes. Sí, hay otro trío importante y son los últimos de este documental que hizo Miguel Alcobenda en los años 70 sobre la pintura de vanguardia en Málaga. Y bueno, en el futuro contaremos con Alfredo para otras cosas de los años 80 también que tenemos en archivo, pero hoy nos ceñimos a estos últimos tres pintores de este documental. Que son Gabriel Alberca, Manuel Barbadillo y Enrique Brickman. Vamos a comenzar a ver los vídeos con la biografía y las principales obras de estos artistas, pero antes me gustaría pedirle a Alfredo, a modo de titular, una cosa muy periodística, que me destacara algo de estos tres autores, empezando por Gabriel Alberca, un titular. ¿Cómo podríamos definirlo? Magnífico dibujante, gran pintor, realismo fantástico. Manuel Barbadillo. Barbadillo, módulos, arte por ordenador. ¿Y Enrique Brickman? Enrique Brickman, el pintor que todavía vive, con obras en los grandes museos del mundo, y podríamos destacar expresionismo abstracto. Pues ya hemos comenzado, ¿no? Así para contextualizar un poco a la figura de estos artistas que vamos a ver enseguida. Bueno, reseñar de ellos tres que es pintura de vanguardia en Málaga, pero de estos tres pintores que tenemos hoy en nuestro programa, pues solamente Brickman era malagueño, digamos, nacido en nuestra ciudad. Estos otros dos pintores, pues digamos, eran adoptados. Malagueños de adopción, malagueños, ¿no? de adopción. Sí, efectivamente. Sí, sí, porque Gabriel Alberca nació en Argel, aunque vivió toda su infancia aquí, en Málaga, y Barbadillo era de Sevilla, de Puebla de Casalla. Brickman nació en la Plaza de la Merced, justo casi en la misma manzana donde nació Picasso. O sea, que la Plaza de la Merced tiene, digamos, una proyección artística sobre algunos de sus... de los que nacieron allí, ¿no? Pues si os parece, Sí. Porque hoy además tenemos mucho material, tenemos muchos vídeos y muchas imágenes que comentar en el programa. Vamos a comenzar viendo parte de ese documental al que hacía referencia José Enrique Sánchez, que grabó Miguel Alcobendas, en el que venía a hacer un resumen, un repaso por los principales artistas de vanguardia de Málaga de la década de los 70, y comenzamos con el artista Alberca. Pese a las inclinaciones conservadoras de gran parte de la sociedad, el arte ha evolucionado más en lo que va de siglo que en los 19 que nos precedieron, aunque si comparamos el progreso artístico con el científico, aquel resulte tímido y en cambio este es aceptado con normalidad. En la pintura de Gabriel Alberca, la imagen artística nace de la aproximación poética de dos realidades más o menos alejadas, creando una síntesis emotiva de la dialéctica entre la anécdota y el concepto.
pues veíamos parte de la obra de Gabriel Alberca. Como bien nos decía Alfredo Viñas, nació en Argel, pero vivió pues gran parte de su vida en Málaga. Podríamos decir que malagueño de adopción, y así de primera yo diría que una obra impactante, ¿no? Impactante, sí, porque siendo un artista figurativo, sin embargo, la obra de Alberca era renovadora en su momento. Las imágenes que saca este documental son bastante curiosas porque son personajes, casi retratos, que nos llevan a un mundo de sueños, de onírico, de casi surreal, de alguna manera. Siempre en una composición muy austera, enmarcada dentro de unos marcos, de unos cuadros, encerrada en un marco, con fondos muy planos y en un primer plano destacando las figuras siempre con unas expresiones que nos llevan a una cierta imaginación, a una fantasía del personaje, y de alguna manera a ese lenguaje que él tenía muy presente, que era ese lenguaje onírico de sueños y de alguna manera también heredero del surrealismo, esa corriente que en el arte surge en los años 20. En la locución el narrador comenta que en estos últimos años del siglo XX ha evolucionado muchísimo más las corrientes artísticas que en los siglos anteriores. Alberca formó parte del grupo Montmartre, ¿no? Sí, y del grupo justo. Picasso. No sé si eso también le influye. Claro, claro. Incluso fue de los 4 pintores que fueron a visitar a Picasso, que junto con Alfonso de Ramón, Virgilio, fueron en ese viaje tan simpático que salieron de Málaga en una DKV, interrumpiendo su viaje de vez en cuando porque paraban en Murcia, por ejemplo, para vender obra, para seguir pagando la gasolina que necesitaban para la furgoneta. Así llegaron a Cannes sin tener ningún contacto ni nada, sino simplemente llamando al timbre, está Pablo, y claro, a los pobres los tuvieron 2 días esperando a que a través de Jacqueline consiguieran entrar y visitar a Picasso, y efectivamente así se dio, y Picasso los recibió de manera muy entusiasta y con mucha alegría. Hay que recordar que le llevaron vino de Málaga. Yo creo que esa fue la clave de que abriera la puerta, porque Picasso no abría la puerta a todo el mundo que llamaba, ¿eh? No. Viaje muy bonito, que se recuerda. Tenemos una foto de ese momento y tenemos también otras imágenes de la obra un poco ya más actual o más reciente, Sí. de Alberca. Vamos a verlas y las comentamos. Pues vamos a ver cuando Gabriel Alberca visita a Pablo Ruiz Picasso en Francia y vamos a seguir analizando parte de su obra. Bueno, aquí estamos viendo a un jovencísimo, Gabriel Alberca, que ya en esa época estaría en Málaga. Él estuvo mucho tiempo en Argel. Muy poco, por razones Poco, ¿no? familiares. Por razones familiares. Yo creo que vino aquí siendo un niño. Me recuerda el estilo de Galán a Chicano. Sí, No sé si, sí. digamos, formaba también un poco en ese sentido. Esta es la foto Aquí con estamos viendo. Picasso, que Esa él es foto. el de la derecha del todo. Esa foto es bonita, sí. Sí. Y bueno, aquí ya lo tenemos más recientemente, más en sus últimos años. Porque cómo fueron sus últimos años, su trayectoria pictórica cambió mucho de esas primeras imágenes que nos recordaban un poco a Salvador Dalí, a esos sueños, Efectivamente, a ese efectivamente. surrealismo. Fue cambiando mucho su estilo. Pero al final exploró un lenguaje abstracto, no diría yo, pero con cierta geometría y gran pintura. Esta obra, por ejemplo, que tenemos en pantalla es una obra muy surrealista. Esto, por ejemplo, es una obra de las primeras, siendo muy jovencito. Es una arquitectura también geométrica. Esto es una vista de una exposición, como podemos ver. Es uno de estos pintores referentes de esta vanguardia de los años 70 en Málaga, reunidos en este documental de Alcobendas. Y bueno, vamos a pasar, si os parece, al siguiente artista, que es Barbadillo. Barbadillo, así que podíamos decir de Barbadillo. Una persona muy elegante y gran persona y un investigador que durante toda su vida entró en una tensión creativa que le llevó a ir evolucionando y, bueno, trabajó muchísimo hasta llegar a una obra que creo que fue, si los 3 son pioneros,
quizás Barbadillo sea el más avanzado de todos ellos, porque, como veremos ahora posteriormente, pues construye una obra de una abstracción geométrica difícil en ese momento. Pues vamos a acercarnos, ¿te parece, José Enrique, a ese fragmento de documental de Miguel Alcobendas en el que hace referencia a la obra de Manuel Barbadillo? Desde que terminó en sus cuadros el análisis del espacio en la representación de imágenes, al desintegrarse las formas, Barbadillo ha buscado al hombre en su entorno, en la materia, hasta revelarle esta su unidad básica. En su obra, el conflicto entre razón y sentimiento, movimiento y organización, entre vida y orden, ha desaparecido, y espíritu y materia se han reconciliado. Pues este es un fragmento muy pequeñito, ahora veremos más imágenes de la obra de Manuel Barbadillo. Nos lo avanzaba Alfredo Viñas, pero lo comentábamos viendo el vídeo. Geometría en estado puro, ¿no? Sí, y bueno, Alfredo hablaba antes de esos inicios casi de obra hecha a través del ordenador, y bueno, viendo ahora el montaje del documental, casi también innovando con lo que hoy en día está de moda, que es la stop motion. Es una obra que, digamos, se presta a todo este montaje de avanzar colocando figuras y componer el cuadro. Digamos, en el documental también hay un avance aquí técnico en cuanto a esa forma de presentar la obra. Sí, esa manera que tiene Miguel, un poco también innovadora, de presentar la obra de Barbadillo. El vídeo es curioso porque saca dos tipos de obras. Una obra matérica de los años 50 y una obra ya de módulos de los años 60. Es curioso que Barbadillo escribió un texto que se llamaba Tambores y Ordenadores. El libro de Tambores y Ordenadores no es un libro, es un texto bastante amplio que se publicó en Málaga en una publicación de la Universidad de Málaga, y en ese libro él plantea la evolución de su obra. Y es curioso porque en los años 50, finales de los 50, 60, él vivió 3 o 4 años en Marruecos y después 3 o 4 años en Nueva York. Allí hay una síntesis de la obra de Tambores, Marruecos, y Ordenadores, Nueva York. Porque cuando va a Nueva York, allí conoce las corrientes que en ese momento se daban en Nueva York, que se había abandonado de alguna manera la abstracción, el expresionismo abstracto, y se exploraba un lenguaje que es el que trae Barbadillo a Málaga, que es el lenguaje geométrico. Y claro, y encuentra, después es invitado por la Universidad de Madrid al Centro de Cálculo, que la Universidad de Madrid contaba con un ordenador muy potente y que invita a artistas para que utilicen el ordenador como vehículo para su obra de arte. Y ese es el trabajo que hace Barbadillo, porque viene impregnado de Nueva York con ese lenguaje nuevo que va a explorar donde ya prácticamente el resto de su trayectoria artística. Y empezando por módulos siempre monocromáticos, 2 colores, blanco y negro, y los va extendiendo, multiplicando los módulos, 3, 4, y buscando unas composiciones cada vez más complejas hasta que finalmente él fallece, pero su gran trayectoria de las últimas décadas es muy centrado en esa geometría abstracta de módulos, de obra, utilizando el ordenador como vehículo
de ayuda para su creación. Para completar todo lo que está diciendo Alfredo, vamos a seguir viendo esa evolución geométrica en la obra de Barbadillo en este vídeo. Y aquí estamos viendo pues, esos dibujos que así a simple vista pueden parecer como tipo los azulejos que se ponen ahora en muchos suelos o en muchas paredes, ¿no? Decorativos. Un visionario, ¿no? Efectivamente, sí. Yo, con esto, que no la conocía, esto de tambores y ordenadores, pues no sé si en cierto modo también traslada el concepto de esos tambores, de lo que son todos los azulejos árabes que los tenemos en los alcázares de Sevilla, que repiten geométricamente también todas estas figuras. No sé si eso le sirve de inspiración para utilizar el ordenador en este sentido. Es posible porque, claro, en Marruecos, que es un país islámico, musulmán, lógicamente la figuración no está admitida por el Corán. Entonces, claro, todo el arte de los países islámicos musulmanes es fundamentalmente geométrico. Entonces, ese mundo es el que conoce Barbadillo cuando vivió durante 4 años en Marruecos. Claro, la primera oportunidad es que él va a Melilla, porque entonces fue a hacer servicio militar allí en Melilla, y de Melilla le fascina tanto ese mundo africano que encuentra en Melilla, que cuando termina el servicio militar pues se mete y se va a viajar a muchas ciudades de Marruecos, y allí se impregna precisamente, y además él lo recuerda con bastante emoción de la importancia que fue para él la estancia y su viaje a Marruecos. Bueno, aquí estamos viendo precisamente la obra de Barbadillo impresa en una vajilla, por ejemplo, sí, ¿no? Sí. Sí, hay una anécdota que me comentó Alfredo que es curiosísima, lo de la vajilla. Lo de la vajilla es curioso porque esa vajilla se la encarga una famosa fábrica de cerámica, de porcelana, existe en Galicia. ¿Sargadelos puede ser? Puede ser. Porque me ha recordado Puede por los ser, dibujos. porque es una porcelana de muy buena calidad y le encargan ese diseño. Y Barbadillo, pues encantado, y se presta a colaborar, toma su tiempo, hace los dibujos, los diseños, y cuando le entrega el proyecto y se ponen a fabricar la fábrica, empieza a fabricar los juegos de café, pues como consecuencia del encargo le regalan un juego de café. Entonces cuando llega a su casa y recibe el juego de café como honorario por el trabajo que había hecho, pues él dice, bueno, ¿qué vamos a hacerle? Pero un abogado conocido de Málaga, que es José Manuel Cabra de Luna, que en ese momento era gran experto en los derechos de autor, y pues rápidamente dice, no, esto lo vamos a poner en el juzgado, y efectivamente, gracias a la intervención jurídica de José Manuel, pues ganó el juicio y la fábrica le tuvo que pagar una indemnización, no una indemnización, sino realmente el pago por el trabajo que había hecho. Y de todo lo que se vendía, entiendo que una parte correspondería, como es lógico, a Barbadillo, era su obra con ese dinero, él se compró un piso justo donde vive. Él vivía en Torremolinos y justo en el piso de al lado, y durante toda su vida ese piso lo utilizó de almacén para su obra, que entonces el almacén era ingente. Fíjate, de haber cobrado por el trabajo una vajilla, haberse podido comprar un piquiso, cómo cambió la cosa, ¿eh? Hombre, claro, es que también, digamos, no sé, poca visión de los responsables de esta fábrica de porcelana, de no retribuir a un artista. Tú le haces un encargo y, bueno, no sé, tendrás que pagarle de alguna manera. Le salió bastante más caro de esta forma. Pues sí, y vamos a terminar porque nos quedamos sin tiempo y no queremos dar por finalizada esta trilogía que le traemos hoy de exponentes de la pintura de vanguardia de la década de los 70 sin hablar de Enrique Brickman. Claro, evidentemente. Yo creo que de nuestros pintores más internacionales, ¿verdad? De nuestros artistas. Una vida dedicada al arte en una tensión creativa y con una gran evolución, porque claro, Enrique Brickman, el periodo que hemos recogido aquí en este documental de Miguel Alcobendas es el periodo de los años 60, finales de los 60-70, que es el periodo cuando Enrique Brickman, que viajó por toda Europa, pues vivió una época en Alemania. Y en Alemania entra en contacto con una generación que entonces había muy vanguardista, que era el grupo Fluxus. Y ese grupo Fluxus, que era heredero de las corrientes surrealistas, lo trajo a Málaga e investigó y pintó precisamente, muy influido en ese momento por ese colectivo que había en Alemania,
y durante años estuvo precisamente creando con esa influencia. Después él va a evolucionar y va a encontrar otros caminos porque fue un pintor. Enrique Brisman ha pintado muchísimo, pero claro, también es que Enrique Brisman es un gran trabajador y siempre ha tenido una atención, un debate consigo mismo y ha ido buscando siempre lenguajes que le hayan permitido evolucionar e ir cambiando su obra. Decíamos que era malagueño de cuna y bueno, vamos a ver ese fragmento de este documental. Pues vamos a verlo. El inquietante mundo de Enrique Brisman actúa socialmente como un revulsivo violento, impuesto por unas formas de provocación en donde unos seres obsesionados, víctimas alucinadas del mundo en que viven, se mueven en medio de una serie de contradicciones en la entraña misma de su condición humana. También bastante impactante la de los inicios de Enrique Brisman. Sí, y bueno, comentaba Alfredo que muy diferente también a la que ha terminado está haciendo, porque Enrique todavía sigue viviendo afortunadamente. Claro, claro, efectivamente. Esa obra tiene un lenguaje muy concreto, que después, incluso hacía unas esculturas bastante provocadoras que hemos visto en la primera imagen, que algunas todavía conservaba el Ateneo, no sé si la sigue conservando, una especie de personajes gordos, que eran una figura, unas esculturas que él formaba pues utilizando papel maché, pintura, alambres, etcétera, etcétera, y hacía una especie como de monstruos provocadores que a veces recordaban a algún personaje de la realidad política, pero tampoco quería él realmente aterrizar en ese lenguaje, y esas esculturas que realmente tenían un signo de provocación y de vanguardia. Y bueno, tenemos aquí imágenes de su actualidad, ¿no?, que podemos ir comentando, ¿no? Ir viendo esa evolución a la que hacía referencia Alfredo. Aquí lo vemos trabajando. Comentaban José Enrique y Alfredo cuando estábamos viendo el primer vídeo que una de las cosas que más le sigue impactando de Enrique Brisman es su cercanía, el trato tan exquisito que tiene con todo el mundo, la discreción, ¿verdad? O sea, es una persona muy afable y muy cercana. Un artista que, no sé si lo hemos dicho, pero ha expuesto en el MoMA de Nueva York. Pocos malagueños pueden decir eso, ¿eh? Tiene obra permanente en la colección del MoMA, que quizás uno de los museos más prestigiosos que hay en el mundo. Aquí tenemos a Enrique Brisman. Además de pintor, es un magnífico grabador, dibujante, y tiene, pues, esas figuras son ya más antiguas, son quizás de los años finales, principios de los 70, porque aunque hay una referencia figurativa, él utiliza siempre una obra muy matérica, muy trabajada, como figuras también que son casi de realismo fantástico, ¿no?, producto de la imaginación. Y un artista también muy reconocido en su tierra, que no les pasa a todos, ¿verdad? Podemos decir que es profeta en su tierra, Enrique Brisman. Bueno, él de vez en cuando se queja de que dice que la ciudad no le presta demasiada atención,
Pero yo creo que Enrique tiene gran prestigio y es una persona que no sé yo si influye en jóvenes artistas. Desde luego, él es un pionero. ¿Él tenía la medalla de oro de Málaga o lo habían nombrado...? La de la provincia, la le fue provincia, ¿no? concedida, La de la tengo yo aquí provincia, apuntada en el año exactamente, la 2006. provincia, Ya la de sí. la ciudad me pilla, José Sí, Enrique. pues entonces la provincia, ciudad no tenía yo sé la yo, duda, es verdad, sí, sí. pues entonces la de la provincia, sí. De todas formas, aprovecho y recomiendo, y se lo recomiendo a Alfredo y a José Enrique, nosotros esta temporada hemos estrenado un programa en la casa que se llama Artefacto, un programa bueno, pues, que nos acerca a diferentes aspectos relacionados con el mundo de la cultura, lo presenta nuestro compañero Javier López y el programa de inauguración fue una charla en profundidad durante media hora con Enrique Brickman, además un personaje al que no es fácil acceder, que concede entrevistas a los medios de comunicación, nuestro compañero Javier López tuvo la oportunidad de hablar con él, así que si se han quedado con ganas, desde aquí les invitamos a que busquen en nuestra web canalmálaga.es el programa Artefacto para que puedan disfrutar aún más de este personaje, esta personalidad en la historia del arte malagueño como es Enrique Brickman. Pues bueno, pues ahí está dicho para Muy bien, para claro. verlo. Pues nos estamos ya quedando sin tiempo. Alfredo Viña, muchísimas gracias como siempre por Muchísimas habernos gracias. ilustrado Gracias a como vosotros. hace cada vez que viene para hablar de pintura de vanguardia y de otros aspectos relacionados con el arte. Muchas Muy gracias. bien, muchas gracias a vosotros. Tenemos pregunta esta semana y muy facilita. Sí, es la pregunta para el sorteo de las colecciones de DVD de aquella Málaga, aquella provincia, es la ciudad de nacimiento de Enrique Brickman. Bueno, pues una ciudad que nos pilla a todos muy de cerca, ya saben, se tienen que poner en contacto con nosotros en el 608-065-028 y pueden tener la suerte que ha tenido uno de nuestros telespectadores. Sí, pues esta semana Alberto ha sido el ganador de esa colección de DVD y bueno, pues se pondrán en contacto con él para hacérsela llegar. Pues desde aquí nuestra enhorabuena. Y ustedes saben que yo tradicionalmente, cuando ya quedan unos segundos para terminar el programa, le pido a José Enrique que me avance, que vamos a tratar en el programa de la semana que viene, pero hoy no lo voy a hacer, José Enrique, por una causa más que justificada, porque durante las 2 próximas semanas no van a tener su cita habitual con Málaga en blanco y negro hasta ahora, por una causa más que justificada, ya que Canal Málaga modifica su programación bueno, pues para llevar hasta sus casas todo lo que va a dejar de sí el Carnaval de Málaga. Les vamos a dar en directo las preliminares, las semifinales y por supuesto la final, como hacemos todos los años, así que eso va a modificar un poco la programación, pero nosotros volveremos en un par de semanas fieles a nuestra cita, así que muchísimas gracias, José Enrique. Pues hasta pronto. Pues ya saben, disfruten del Carnaval de Málaga y de toda la programación de Carnaval Málaga y nosotros pues volvemos cuando pase todo el Carnaval con más Málaga en blanco y negro. Gracias.